Si tu hijo está pálido, irritable, cansado y vive todo el tiempo sin energías, este programa es para ti. Aquí en Un Mate con el Dr. Coro, hoy vamos a hablar de anemia en niños. Y para eso hemos traído a nuestra hematóloga infantil, la doctora Sadi. Un gusto tenerte acá, Sadi. Buenas tardes, doctor Coro, un gusto. Buenas tardes, familia. Agradeciendo la invitación para hablar de este tema tan importante y que preocupa tanto a la familia, que es la anemia en los niños. Sí, mira, el tema de anemias en niños siempre es algo frecuente en las consultas de pediatría. Y una de las preguntas que es obligatoria es qué es realmente la anemia y cómo hacen los papás para subir esa hemoglobina que está baja. Entonces vamos a ir conversando quizás con un tema un poco que sea más coloquial, que se comprenda más desde casa. Y vamos a ver la hemoglobina como si fueran los carritos. La hemoglobina son los carritos que transportan oxígeno por todo nuestro cuerpo. Y cuando estos carritos bajan, es lo que conocemos como hemoglobina baja o anemia. ¿Y qué pasa? Que si la función principal de ellos es pues llevar el oxígeno a todo nuestro cuerpo, una vez que la anemia está instaurada, pues aparecen todos estos síntomas donde el cuerpo no funciona al 100%. Es decir, no rinde igual ese nivel. Entonces, para ponernos al contexto, para la hemoglobina, para ti, a partir de cuándo se considera, sobre todo para que los papás cuando vean el resultado no se asusten. Eso es un poco polémico porque Exacto. Muchos no se ponen de acuerdo. Va a depender de muchos factores para nosotros decir que el pequeño tiene anemia. Va a depender de la edad del niño, porque obviamente no es lo mismo si estamos viendo un bebé que si estamos viendo un adolescente. Va a depender del lugar donde vive el niño, porque Exacto. no es lo mismo vivir en Guayaquil, que estamos a nivel del mar, que vivir en Quito, que estamos a más de 2.500 pies de altura. Entonces siempre nosotros tomamos como referencia, como yo siempre digo, yo veo algo que esté por encima de 11 y me quedo tranquilo. Claro. Pero por supuesto, si yo veo algo que está en 11, en una niña que vive en Quito, ya digo, hay que sospechar, exacto, porque hay algo que ya no está bien, ya es como una anemia ligera. Y siempre vamos a ver, igual si lo vemos en un bebé. Entonces, dependiendo siempre la edad y la altura, nos vamos a ir preocupando. Pero si vemos que nuestro niño está en 12 o más, podemos estar tranquilos. Mucho más tranquilos. Un poco más tranquilos y siempre con las visitas regulares, pues ya el médico nos dirá si eso es lo acorde para su edad y el lugar donde vive o no. Claro, también te digo algo. En consulta vemos con frecuencia estos niños con una hemoglobina por debajo de 11, un 10,5, algo así. Y recordamos que en Ecuador, el último censo que hubo, el 22% te pone más o menos tiene anemia en los niños menores de 5 años. Eso para nosotros es una alarma porque es algo tan frecuente que lo tenemos que sospechar y estudiar. Entonces, sí, dime. No, que también como tenemos, aunque no queremos, pero tenemos cierto por ciento de desnutrición, una cosa lleva a la otra, y entonces esos son los niños que ya tenemos que ir vigilando, porque quizás tiene el 11, pero claro, sabemos que en unos meses ya ese 11 va a ser 10, o ese 10 va a ser 9. Y una de las cosas que nos pasa en la consulta, ¿desde cuándo tiene 11? Exacto. Porque tenemos una foto de un día. De un es decir, día. ¿desde cuándo ese niño tiene una hemoglobina baja? ¿Por qué tiene una hemoglobina baja? Si cuando tú conversas, quizás en lo que te van contando los papás de qué come, qué hace, no deberías tener ese valor. Quizás tenía 13, hacía 2 meses y no lo sabemos. Y no lo sabemos. O desde hace mucho tiempo maneja esos niveles bajos. Es lo más probable. Exacto. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la anemia que los papás tienen que estar vigilando? Sí, los motivos y son los motivos por los que más frecuentemente nos visitan. Es este niño que está decaído, que ya no juega como jugaba él, que llega de la escuela o del colegio y va directo a la cama, va directo al cuarto, que la maestra, y esto es muy importante, nos dice ya no está prestando igual atención, ya no está aprendiendo igual, es decir, que tiene algún problema en el aprendizaje en la escuela y que no era así con anterioridad, que la mamá nota más pálido, que siente que camina 2 o 3 pasos y enseguida el niño tiene que sentarse, se agita, se cansa. Este es un niño en el que debemos decir algo no anda bien. Muchas veces pensamos quizás está creciendo, quizás es una etapa, quizás pasó algo en la escuela. Está triste. Exacto, quizás está triste o qué ha pasado en casa que está condicionando eso. Y muchas veces no es ninguno de estos problemas, muchas veces es que ya hay algo que no está funcionando bien, ya tenemos menos carritos en la sangre y ese oxígeno no llega donde debe llegar y le pedimos este extra al cuerpo que finalmente se traduce en este nuevo comportamiento del niño en casa. Yo siempre le dejo como mensaje a los papás que estos síntomas que me vas diciendo de cansancio, de decaimiento, cuando le haces el examen,
el examen te confirma lo que tú vas sospechando. Exactamente. ¿Sí? Porque entonces el niñito desde muchas semanas antes va dando síntomas, hasta que llegan a la consulta y de casualidad te dicen, doctor, pero yo he notado, doctor, la maestra me dijo, ya en el fútbol no rinde igual. Y esas pequeñas cosas el examen te lo va a confirmar. Entonces, por ahí dijiste algo que me dejó pensando. Es verdad que la anemia afecta el cerebro, el desarrollo, el aprendizaje, la conducta de estos niños, ¿verdad? Sí, sí la afecta. Y el cerebro es uno de los órganos, es lo que dirige todo nuestro organismo. Entonces, al él no recibir el alimento 100% que necesitamos, es como cuando vamos en el auto, tenemos gasolina y no tenemos aceite, es decir, no le llega todo lo que necesita para funcionar como debe. Y esto se traduce en que él no da el 100%, y cosas que el niño anteriormente hacía en su vida rutinaria, pues ya le cuesta más trabajo hacer. Y sí, la buena noticia es, porque no todo puede ser preocupación, la buena noticia es que esto es algo que una vez que se trate, se identifique y se trate, todo puede regresar a la normalidad. Por supuesto, dependiendo del tipo de anemia, la severidad de la anemia y el tiempo que el niño ha estado expuesto a estos valores. Por eso siempre es importante pensarlo, diagnosticarlo y tratarlo, porque sí tiene solución. Y una de las cosas que también decimos los pediatras es que si no lo tratas, a largo plazo puede tener una repercusión mayor en el desarrollo del niñito, sea cerebral o sea del desarrollo corporal. Vamos a pensar que el cerebro de ese bebé es una esponja, todo lo que él le rodea lo va a absorber, lo va a aprender, y si no está funcionando al 100%, pues puede tener alguna repercusión si eso no se trata a tiempo. Y a veces romantizamos esto de que está flaquito, pero es que así es el papá, claro. Es que así es la mamá. Siempre ha sido un niño cansado. No debería ser un niño cansado, ¿sí? Entonces, otra de las cosas que a veces decimos, no solo tratamos el valor de la hemoglobina, porque a veces te dice, tiene 11, no tiene, está en el borderline, tiene 11,2, pero si tiene los síntomas, es mejor tratarlo. Así es, por eso nosotros los hematólogos no le damos mucho valor a ese valor, valga la redundancia, no le damos mucha importancia a ese valor, al número, porque todo va a depender de cómo ese niño va a tolerar ese valor. Hay niños que con 13 de hemoglobina están perfectamente bien, mientras que hay otros que con 6 de hemoglobina ya tienen algunos síntomas y ya se sienten, porque ese no es el valor que representa normal para él. Mientras que hay pacientes que, bueno, ya tienen historia en la familia de alguna anemia hemolítica, tienen alguna anemia congénita, que ya es una enfermedad hematológica un poco más seria, y viven con valores de 9 y 10 de hemoglobina y hacen su vida normal. Y parece que está normal. Exactamente. Pero tiene un valor por debajo, porque ya su cuerpo como que se ajustó a ese nuevo valor. Y su rendimiento no va a ser igual, aunque queramos, como yo siempre le digo a los papás, sabemos que deportista de alto rendimiento no va a poder ser, porque no va a tener un rendimiento igual al resto de niños que manejan otro valor de hemoglobina. Entonces, Sadis, una pregunta. ¿Y cuál es la principal causa de anemia en niños? Sin dudarlo alguna, es la anemia por deficiencia de hierro. El hierro es uno de los minerales, un elemento fundamental para poder fabricar estos carritos. Hagámonos la idea que es el metal o el motor del carro, es algo así, que la fábrica, si no lo tiene, pues no puede brindarnos un producto. Exactamente. Entonces, el hierro es una de las principales, la deficiencia de hierro es una de las principales causas de anemia en nuestros niños. Y tú haces los cuentos de los carritos y yo me acuerdo del cuento de Érase una vez la vida, de que entonces el cerebro y aquellos que cargaban sus globitos detrás de iban los glóbulos rojos con los carritos. Y creo que eso en algún momento para los papás es un dibujo animado muy didáctico, es una asociación española-francesa, pero es de los años 90, 80, ¿sí? Así que estamos tirando un poquito hacia atrás, pero está en YouTube. Y es muy instructivo porque te pone varias partes del organismo y te demuestra cómo es el funcionamiento de varios, incluyendo este. Exacto. Entonces, cuando tú te das cuenta que el carrito no lleva bien la hemoglobina, se nota que el personaje va más cansado y quieren apurarse más, pero no puede. Por mucho que quiera, solo puede llevar lo que puede llevar. Exactamente. Pero no todas las causas son por déficit de hierro. Así es. ¿Me puedes mencionar algunas otras? Así es. Dentro de las causas nutricionales, como decimos, es cuando no tenemos la materia prima necesaria para desarrollar este carrito o esta hemoglobina. No solo nos puede faltar hierro, nos puede faltar también vitamina B12, nos puede faltar también ácido fólico, que ahorita está cobrando un poquito de importancia con estas nuevas alternativas de alimentación, con las dietas veganas y ciertos otros tipos de alimentación. Dietas restrictivas. Dietas restrictivas.
ahorita que está de moda en los adolescentes, pues que no quieren ganar peso y ellos mismos se limitan. Y no piden ayuda y quieren hacer una dieta por un influencer sin una supervisión médica. O por ChatGPT, claro, que muchas veces no tienen la guía que necesitan. Y ahí entonces empezamos a ver deficiencias nutricionales de zinc, de ácido fólico, de vitamina B12, que se pueden resolver porque no es que estas dietas sean malas, estamos hablando de las que estén guiadas por nutricionistas, por médicos, porque muchas veces por algunas condiciones el niño necesita llevar alguna dieta que limita la ingesta de estos en forma de alimento, pero para esto están los suplementos que pueden irlos incorporando y facilitar así que no se desarrolle. En la consulta yo les digo que la anemia por déficit de hierro es la reina del juego, pero no es la única invitada a esta fiesta, claro. No solo es déficit de hierro, hay otras cositas, porque a veces se toman hierro todo, pero faltan otros micronutrientes que al final o no lo toman en la manera adecuada, porque toman hierro de una manera que no es, y vas a tener a la larga un déficit de hierro por mala absorción de ese micronutriente. Por eso muchas veces el tratamiento de estas enfermedades no es solo con hierro. Es decir, hay que incorporar otras cosas, además de cambios en el estilo de alimentación del paciente, pero hay que incorporar otros nutrientes que muchas veces no es solo hierro. Y el papá nos comenta, oye, pero ¿por qué si lo que tiene bajo es el hierro me vas a dar vitamina C? Claro. ¿O por qué si lo que tiene bajo es el hierro me apoyas igual con ácido fólico si el ácido fólico dio normal? Y claro, es simplemente en esto, porque si yo le ajusto uno de los ingredientes, va a ocupar más de los otros. Y si está normal bajo, pues me voy a quedar sin él. Por lo que hay que hacer ahí como un cóctel e irlos incorporando todos a la vez. Y Sadi, una pregunta, ¿por qué los niñitos entre 6 meses y 2 años, 3 años son los más frecuentes que tienen estas anemias? Exacto, hay varias etapas de la vida que representan retos para nuestro mismo cuerpo. A los 6 meses, una edad maravillosa, el bebé comienza la alimentación complementaria. Comienza uno de los primeros dolores de cabeza para los padres, porque muchas veces no sabemos qué dar, cómo darlo, en qué horario darlo, cómo lo combino. Y esto es fundamental. Eso por un lado. Y por otro lado es que ya ese bebé que tiene 6 meses ha ido perdiendo toda la reserva que mamá tenía y que le brindó cuando estaba en su pancita. Los bebés de menos tiempo, si son niños que nacen normal, que no hubo problemas durante el embarazo, pues vienen con una buena carga de esos nutrientes que mamá les dio cuando estaban en la pancita. Pero ya hacia los 6 meses esos nutrientes se van acabando. Claro. Y le toca al niño depender de su crear su alimentación. Exactamente. Y es el momento en que debemos comenzar a apoyarlo. Por eso la alimentación complementaria se inicia a esta edad. Y de ahí la importancia de que este proceso sea guiado por algún profesional que le pueda indicar a los padres cómo incorporar los alimentos, qué alimentos son importantes, porque hay muchas dudas sobre qué puedo dar, qué hace daño o qué no, y ahí siempre la orientación, la guía de un profesional va a ser de gran apoyo. Mira, una de las cosas que estás diciendo, me viene a la mente madres que nos dicen que mientras coma es suficiente. Entonces la dieta la basan en lo que ellas creen que le gusta al niño, pero el niño tiene 7 meses. Entonces el niño tiene 0 criterio para decir qué le gusta o qué no le gusta, solo que vira la carita y ya no le quieren repetir el huevo, por ejemplo, o no le quieren repetir la carne, o después tienen miedo con algo que hablábamos tras de cámara, con el atragantamiento. Entonces sí les recomiendo, primero busquen información antes de llegar al día del 6º mes que te toca darle la alimentación. Así es, no experimentar ahí. Claro, no te vayas a sorprender con algo que hace mucho rato mucha gente ya viene hablando. Se sabe que debes empezar a comer la alimentación complementaria a partir de los 6 meses y tú llegas con una educación, con un conocimiento para afrontar ese momento. Con un plan. Y lo otro, si el niño rechaza algún alimento, lo lógico es insistirle. De hecho, está descrito que a la vez 15 o 20 le empieza a tolerar mejor y te va a ir bien. Es que me imagino que esa nueva textura que estamos incorporando al niño, ese nuevo sabor, pues le tiene que crear alguna respuesta. Muchas veces la interpretamos como rechazo, pero no es rechazo, es no su te respuesta. Lo dice. Entonces, si el niño no lo dice, yo digo, si no lo dice, tú le insistes. Tú le insistes. Ahora, si es verdad que, por ejemplo, le van a dar carne y no la presentan de la manera más adecuada, o la cocinan mucho, o después a la hora de desmenuzar no es tan fácil y no le dan porque es más trabajosa y prefieren ir con otras que son, sopas, cremas, los licuados, que nada de eso está indicado en esta edad. Y eso es una de las cosas que más influye en que haya un factor de riesgo para que se desarrolle la anemia, porque no importa lo que le doy, además importa cómo se lo doy. ¿Y en qué momento? ¿Y en qué momento se lo doy?
Exacto. Mira, en la consulta me dicen, doctor, por tal de que coma, yo le doy mucha leche. O por tal de que coma, yo le hago a la antigua que hacen esos papillas con todo mezclado, le abro la boquita, pam, pam. Más fácil. Más fácil. Comió. Ya sé que se lo comió todo, pero al final hay cosas que en la presentación o en el horario o en la forma de comer ya no es igual. Y esta pregunta te la voy a hacer y sé que te vas a reír. ¿La leche puede causar anemia? Esta es una pregunta polémica porque incluso en la parte de los doctores tampoco nos ponemos todos de acuerdo. Tampoco nos ponemos todos Las de guías acuerdo. de práctica clínica que existen, no todas se ponen de acuerdo. Y hay una tradición familiar que mientras más leche tome, mejor. Y es una de las cosas que influyen en un futuro desarrollo de la anemia o en Exacto. una persistencia de la anemia. Y es que muchas veces como papás creemos, si ya comió, le doy leche, está súper bien alimentado, o no comió muy bien porque está malito, porque tiene gripe, le voy a dar leche y así va a estar mejor alimentado. Claro. Y la leche, como a mí me gusta verla, es como un arma de doble filo. No es que sea mala, es buena. Lo importante está en ver la cantidad que vamos a dar y en el momento en que la vamos a dar. ¿Qué sucede con la leche? Hay dos cosas fundamentales que ella trae que favorece el desarrollo de la anemia por déficit de algunos nutrientes. Uno es el momento en que la doy. La leche y productos lácteos ya está demostrado que inhibe la absorción de otros micronutrientes súper importantes como el hierro. Ya dijimos que la principal causa de anemia es la deficiencia de hierro. Y entonces la leche, cuando la damos cerca de alimentos que son ricos en hierro, como que inactiva ese proceso y no permite que ese hierro que estamos aportando sea absorbido. Y por otro lado es que si yo doy mucha leche, el bebé ya no va a aceptar otros alimentos que le tengo que dar, porque está lleno. Claro. Exacto. Sabemos que es un alimento rico en grasa, proteína, entonces se llena el bebé y ya no quiere ese otro alimento que necesitamos incorporar. Y aquí está el doble filo de este alimento. La leche. Por un lado, uno cree que estamos haciéndolo bien. Así es. Y en cambio estamos incrementando la posibilidad de que tenga menos absorción de ese hierro. Mira, después del año más o menos ya se sabe que deben de tomar leche en 2 momentos, en el desayuno y antes de dormir, esas 2 tazas o 2 biberones de 8 onzas y con eso tienes bien. Pero como el niñito no come bien, le damos a media mañana o a media tarde, o lo que me dice que eso es muy típico, no almorzó bien y le das un biberón para yo estar tranquila de que sí, lo estoy alimentando. Pero te digo más, a veces durante el primer 6 meses, que es lactancia materna libre de demanda, uno lo ve rosado, gordito, hermoso, juguetón, se ríe. ¿Verdad que son unos bebés hermosos? Pero después cuando empiezan a comer, ya uno siente que no engordan igual, ya hay momentos en que rechaza el alimento y empezamos entonces a cubrir esos momentos de que no es tan placentero para mí darle el alimento porque se demora en comer, porque es una etapa donde todo está mal y le sigues dando mayor cantidad de leche. Y sobre todo de vaca, que ya se empieza a incorporar. Y empiezas a tener ese problema. Ahí es donde quiero llegar. Por ejemplo, cuando vas a dar leche de vaca o leche materna, entre las dos, la leche materna tiene menos niveles de hierro, pero mejor biodisponibilidad. Sí. Y cuando vas a dar leche de vaca, que es para ternero, ¿sí? Siempre hay que decir que es para ternero, lo que le hemos hecho la hemos adaptado nosotros, quitándole todo lo malo, poniéndole cositas mejores, pero el niño de todas maneras tiene, en el momento en que le vas a dar, sí influye en esa probabilidad de desarrollar la anemia. Entonces, como finalizando la pregunta, yo me quedo claro de que la leche de vaca no causa la anemia, pero sí favorece el desarrollo de esta anemia. Yo tengo un refrán, pero es para la vida diaria, donde la dosis, el veneno está en la dosis. Así es. No es lo mismo darle la cantidad adecuada de leche que sobrealimentarle con leche, porque vas a dejar entonces o tenerlo solo a leche, porque muchos padres te retrasan ese inicio de la alimentación complementaria por muchos mitos, por muchos motivos que rodean ese momento, y ahí entonces tienen que incorporar otro alimento porque obviamente ya un bebé de esa edad, la leche materna no le es suficiente. No le es suficiente. Quieres darle leche de fórmula, pero tampoco es en demasía. Exacto. No te va a cubrir. Se llama alimentación complementaria porque complementa lo que vas haciendo. Entonces, también te tengo una pregunta por aquí. ¿Qué alimentos ayudan de verdad a prevenir la anemia y tratar la anemia? Porque sí es un problema, porque no todo funciona. Así es. Y hay algo que es muy importante. La alimentación va a ser oro en la prevención.
oro. Y va a ser plata, por decirlo de alguna manera, en el tratamiento. Bien. Porque obviamente cuando ya la anemia está establecida necesitamos un poquito más que solo alimentar al niño, necesitamos ya incorporar todos estos tratamientos para su corrección. Pero hay muchos alimentos que van a ser un arma muy buena para los padres y para la familia. Ahí tenemos la carne, Claro. maravillosa. Carnes rojas, la carne de res, el borrego, Sí. las vísceras, son muy buenas, el hígado también, sabemos que hay cierta versión. Por favor, no le demos licuados de hígado crudo, eso es un abuso, Sí. pobrecito, Sí lo he debe saber escuchado, sí lo he horrible. escuchado. No hagamos eso. No es necesario. No la es verdad. necesario, no es necesario. Podemos dar el alimento adecuadamente cocido, ni sobre ni menos, Sí. adecuado, y son muy buenos para incorporar. Además de esto, como yo siempre digo, las legumbres, las lentejas. La lenteja es un alimento muy rico en hierro, el frijol, las ensaladas verdes, Sí. la selga, la lechuga, las frutas. ¿Por qué? Porque no solo es dar el hierro, sino también hay que darle plus, es decir, podemos incorporar algunos alimentos que favorecen que este hierro pues sea mejor absorbido por el organismo, y ahí las frutas, sobre todo cítricas, juegan un papel fundamental. Una cosa que por ahí yo les digo también, que hay los pescados tipo salmón, Pescados. me ayudan mucho a la hora de subir estos valores de hierro, pero te dicen, no, es que el salmón es caro. Yo les digo, claro, es caro si comemos todos en la familia, pero tú Salmón. compras un pedacito, que ese pedacito te va a dar quizás 2, 3, hasta 4 comidas para tu bebé, Así es. y te va a favorecer que no tenga carencias de hierro en la... ¿No? Y aquí en la Sierra Ecuatoriana Sí. tenemos una bendición que es la trucha arcoíris, Mm, que obviamente no equipara los beneficios del salmón, pero es su prima cercana. Es un poco más económica, es más asequible y brinda también muchísimos beneficios. Y para esa familia que se le dificulte quizás en cierto momento pues tener el salmón, que como decía, si lo compramos solo para el niño y en ese momento Claro. no debe haber mucha dificultad, pero es otra alternativa para variarle también para el niño, el pollo, los pescados. Todo esto son súper Y fundamentales. lo que hablábamos en la pregunta anterior, no vale darle salmón y atrás el poco de leche, Sí, no. porque entonces vas a interrumpir la sesión de ese salmón que Además te de fue que costoso. gastaste en el salmón y en la fórmula y no obtuviste y no, el resultado que quieres. Exacto. Y otra de las cosas que tú decías por ahí es las frutas ricas en vitamina C. Sí, Mira, en el medio donde vivimos tenemos casi todas las frutas y todo el año. Entonces el año. puedes tener guayaba, puedes tener frutilla, puedes tener naranja, Mandarina. mandarina, y todas estas cosas servidas como postre son te una van a maravilla. ayudar a la hora de incluso de darles los suplementos como tratamiento. Exacto, una Eso- vez cuando incorpores el tratamiento, acompañarlo de un jugo de frutas cítricas. Claro, y una cosa que quiero que quede bien clara es que cuando ya tienes anemia, comer solo no es suficiente. Hay Exactamente. que poner tratamiento. Hay que poner ¿Sí? tratamiento. Entonces, ¿qué errores cometen los padres? Ya los hemos ido conversando a la hora de querer subir la anemia o la hemoglobina a los niños. Lo primero es no pensarla. Mm. Lo primero, como decíamos, era aportar ese síntoma que está teniendo el niño, justificar ese síntoma que está teniendo el niño con otra cosa. Y una vez que lo piensan, o que ya acudieron al médico, o que ya saben que el niño tiene anemia, es pensar que solo con alimentación va a poder ser corregido. Es decir, una vez que ya la anemia está instaurada, que ya está diagnosticada, pues además de la alimentación tenemos que incorporar tratamiento. Además de esto es cómo damos esos alimentos y cómo damos esos tratamientos, que es lo que hemos venido hablando. No solo es lo que le doy, sino en qué momento, porque podemos dar un plato de arroz, de lentejas, de carne y de ensalada y luego darle un pomo de leche. De leche. Entonces ya ahí no vamos a tener el resultado que esperamos, a pesar de que estamos haciendo todo aparentemente bien. Es decir, tenemos el con qué, pero no lo estamos haciendo de la mejor manera. Y otra cosa que ocurre muy frecuentemente y que de hecho es una de las causas más frecuentes en que yo veo al paciente, porque normalmente la anemia por deficiencia de hierro pues es pericia y experticia del pediatra y llega y el pediatra la trata adecuadamente y listo, no pasa nada. Pero muchas veces recibimos niños en la consulta que la mamá nos dice, llevamos 6 meses tomando hierro, doctora, 6 meses tomando hierro y esto no se resuelve. Y cuando nos ponemos a indagar un poquito más es o que no damos la dosis adecuada, Claro. o que la manera que seguramente más adelante hablábamos de ese tema, de cómo dar el hierro,
o que la manera en que estoy dando el medicamento no es el adecuado, o que estoy dando la leche sobre las comidas, o que le di un mes y me pareció suficiente. Sí, ese a mí me parece que es uno de los problemas principales. Ese es de los principales. Empiezas a darle, el niño vuelve a jugar bien, se ve alegre, el rendimiento en clase regresa y suspendes el tratamiento. Así es, y el tratamiento de la anemia es sencillo, pero es, como yo siempre digo, engorroso, es molesto, porque lo que más lleva es lo que casi nunca tenemos, que es paciencia y tiempo. Exacto. Mínimo 3 a 6 meses de tratamiento, dependiendo del valor de la hemoglobina, es decir, de cuán baja esté la hemoglobina, de cuán severa esté la anemia, es el tratamiento. Entonces, muchas veces como padres iniciamos, el niño mejora y sabemos que cuando hay que dar algo todos los días, pues, ay, se me olvidó, ay, después no le di, ay, se me acabó el frasco y no he ido a comprar, y ya pensamos que con un mes es insuficiente. Y otra de las cosas que también decimos mucho en la consulta y lo tenemos que casi poner por escrito, que hacemos la hemoglobina, está baja, ponemos tratamiento, a los 3 meses repetimos la hemoglobina, aunque esté bien, nosotros le damos 3 meses más de tratamiento, porque dice, ya está bien, ¿para qué le vas a seguir dando? Ahí lo vamos a explicar de una manera muy sencilla. Cuando nos pasamos en casa una semana sin agua porque hubo una rotura, porque hubo algún problema, tenemos todo vacío, no hemos podido cocinar, no hemos podido lavar. Así le pasa al organismo cuando no tiene hemoglobina. Entonces llegó el agua y en ese momento ponemos a hacer la lavadora, ponemos a hacer la cocina, nos ponemos a trapear el piso, ponemos a hacer todo a la vez. Si el agua se va y nosotros no almacenamos, vamos a estar a los 3 días de igual manera, porque igual vamos a tener la ropa sucia, vamos a tener la loza sin fregar. No tenemos... Exactamente, y lo que hace el organismo es exactamente lo mismo. Una vez que nosotros empezamos el tratamiento, lo primero que hace el organismo es subir ese valor de hemoglobina, crear esos carritos que necesito para que el organismo me funcione al 100%, pero no llena la reserva. Y por eso, en cuanto tenemos la hemoglobina que queremos buscar para ese niño y que es individualizada en cada paciente, nos toca hacer 3 meses más, con igual dosis, igual insistencia, igual constancia el tratamiento, para llenar todas esas reservas. Esas reservas que se van quedando. Porque si no, en 3 meses va a estar nuevamente en la consulta y van a decir, ¿tiene algún problema? Porque ya le corregimos la anemia y a los 3 meses, que es lo que dura vivo ese carrito, a los 3 meses vuelve a tener si no llenamos ese depósito. Entonces, mira, si te está gustando este programa, compártelo con toda la familia, con otras familias donde tengas niñitos con anemia o quizás con el propio pediatra o con tu médico de cabecera, porque al final estos podcasts se tratan de eso, de educar a la familia y de que entre todos podamos sacar el mejor provecho para que esto sea educativo para la familia. Ahora, Sadis, una pregunta. ¿Cómo se toma correctamente el hierro, ya sea en gotas o en jarabe? Porque sí estuviste diciéndome algo. Habíamos introducido un poquito el tema y es muy importante a la hora de darle hierro. Uno, no lo vamos a mezclar con nada, lo vamos a dar directamente del gotero, de la jeringuilla en lo que le estamos dando. Porque cuando lo mezclamos, porque a lo mejor me dice, sí, pero ¿y si es con un jugo de naranja? Que me dijiste que sí podíamos. El riesgo que corremos ahí es que el niño no se tome la totalidad. Y quede un poco. Quede un poco y ahí quedó medicamento. Entonces es preferible dar directamente del gotero o dar directamente de la jeringuilla y después darlo con un jugo de naranja, con un jugo de guayaba, con un jugo de algún cítrico. Entonces eso es principal. Lo otro es que lo ideal es que sea con el estómago vacío. Nosotros siempre decimos sobre las 9 de la mañana o 4 de la tarde porque ahí hay unas horas en las que el niño no ingiere alimentos con regularidad, pero siempre lo ideal es con el estómago vacío y alejado obviamente al menos unas 3 horas de algún producto lácteo. Y una pregunta que siempre nos hacen, el tema de esto que mancha dientes y esas cosas. La verdad es que hay algunos productos, ya hay productos para todo, y con los que disminuimos muchísimo este riesgo. Siempre que tengamos un niño en el que incorporamos el hierro y ocurre algo como esto, pues es el momento de visitar a su odontólogo porque quizás tiene otros factores que están favoreciendo eso. Por eso es importante, damos el hierro y luego podemos tomar algún alimento, enjuagar la boquita para que ese alimento no quede. Igual ya para niños más grandes están las presentaciones en tableta con el que este riesgo desaparece. Claro, y sobredosis de hierro. Ajá, la dosis de hierro depende de lo que queramos buscar. Recordamos que el hierro lo vamos a usar para 2 cosas fundamentales. Para tratar la anemia que ya está establecida, que ahí sí por si hay algún médico observándonos, traemos a colación que la dosis es de 3 a 5 miligramos por kilo por día. Sí. Y la otra manera en la que vamos a usar el hierro es para profilaxis, es decir, ya yo tengo, como hablábamos, de edades. Hay edades en los niños en las que sabemos que hay riesgo de que pueda aparecer una anemia como los 6 meses, como los 2 años, luego cuando están entrando a la adolescencia por los cambios físicos, por los cambios psicológicos que ocurren. Y entonces ahí siempre apoyamos
con esa dosis de hierro, que en este caso sería, como decimos, profiláctica para prevenir, y que usamos a 1 miligramo kilo-dosis. Claro. Hay cositas que le decimos también a los papás que dicen, bueno, el hierro bien usado salva, pero mal usado también nos complica. Así es. Por ejemplo, cuando me hablabas de que deja un poquito de residual la dosis, que no se lo tomó completo, bueno, al final no recibes tu dosis, tú te confías, sigue pasando el tiempo y después llegan los 3 meses a hacer la hemoglobina y no te da el valor que tú quieres. Así es. Pero te están diciendo, doctor, pero sí le dimos la medicación, pero no se la di. Sí, no, es que a medias no te lo dicen. Exacto. A veces sí, a veces no. ¿Y cuánto tarda en corregirse una anemia ya que tienes puesto el tratamiento? Como mencionábamos hace un ratito sobre cuando viene el agua en la casa, es decir, Sí. lo primero que el organismo hace es empezar a fabricar hemoglobina, a hacer hemoglobina, a aumentar esa hemoglobina. A las primeras 4 a 6 semanas ya empezamos a ver los beneficios o ya empezamos a ver la elevación de esa hemoglobina, pero no quiere decir que ya va a estar resuelto. Generalmente siempre le decimos a los papás, tengamos calma en pro de no estar funcionando el niño cada mes para ver cómo va subiendo. Si todo va estable, yo diría que unos 3 meses es un buen momento para ya tener corregido ese valor de hemoglobina. Y a partir de ahí comienza el llenar los depósitos. Por eso siempre decimos, va a ser por lo menos 6 meses de tratamiento de manera general. Mira, tú tienes hecho la historia de los carritos y a mí me sigue dándole vuelta la idea en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, yo les digo que no solo es apagar el bombillito rojo del auto, sino que hay que llenar el tanque. Así es. Entonces a veces uno echa un poquito de combustible, se te acabó, ya no tienes el bombillito rojo y tú crees que está bien. 10 pasos después. Claro. Está. Y entonces si ya sabemos que la hemoglobina funciona o su vida normal es alrededor de 90 días y que ese carrito dura 90 días, mi tratamiento debe de ser mayor y todos los cambios dietéticos van a ser quizás para el resto de la vida. Para el resto de la vida. Porque entonces no vale con crearle un buen hábito al niño hasta los 2 años, pero después viene todo. Así es. Y los 2 años es una edad también compleja, porque claro, es cuando el niño ya está perdiendo como yo digo, su cuerpito de bebé ya empieza a ser el cuerpito de un niño más grande. Claro. Igual los hábitos nos es más difícil como padre controlarlo, porque ya ellos empiezan en esta etapa de autoindependencia, de todo querer hacerlo solo, de más selectividad, de no comer esto, de no comer aquello, y es súper importante apoyarlos en toda esa etapa. Y a veces no solo basta con subir la hemoglobina, ¿sí? Subir la hemoglobina es solo la mitad del viaje, es decir, ya más o menos sabes que está bien, ya funciona. Ahora vamos a seguirlo haciendo. Terminamos el tratamiento muchas veces sucede esto, terminamos el tratamiento para la anemia, cumplimos esos 3 meses posterior a que ya la hemoglobina está normal y el papá nos dice, doctora, pero ¿y ahorita por qué me sigue mandando el hierro? Claro. ¿O por qué me sigue mandando tal suplemento? ¿Por qué me dice que tiene que comer tanta carne? Exacto, porque si ya está todo bien. Así. Ahora, ¿qué niños tienen más riesgo? Por ahí me estuviste diciendo, pero por ejemplo, no hemos hablado de prematuros, por ejemplo. Ay, sí, todos los niños que sean prematuros o que al nacer tuvieron alguna complicación, tuvieron alguna hospitalización. Hay niños que tienen conflictos sanguíneos porque la sangre del bebé, que el bebé hereda del papá, no es 100% compatible con sangre de mamá y se presentan algunas alteraciones al nacer. Los niños que tienen enfermedades crónicas, que tienen epilepsia, que tienen alguna enfermedad crónica, todos estos, los niños que son bajo peso por algún otro motivo, que son desnutridos, todos estos son niños con factores de riesgo para desarrollar anemia. Los niños que enferman mucho, que tienen muchas gripes. Sabemos que la gripe es el tormento de los padres una vez que los niños comienzan a estar en guarderías, en escuelas y todos estos temas porque comparten, ¿no? Ganan inmunidad de rebaño, como decimos, pero cada vez que estamos enfermitos o tenemos gripe, nuestro cuerpo está inflamado, por decirlo de algún momento, y esto hace que el hierro que yo aporto no sea absorbido adecuadamente. Entonces el niño que tiene una gripe tras otra, una gripe tras otra, una gripe tras otra, pues es un niño que también tiene riesgo de desarrollar anemia. Y por ahí te voy también a repetir un poco lo de los adolescentes, ¿no? Sí, los adolescentes es una edad crítica. Sí, y tienes 2 problemas en adolescentes. Primero, en las niñas que tienen pérdidas. Háblanos un poquito de esto. Exacto, en las adolescentes tenemos los cambios, como decíamos, psicológicos. El niño se hace más rebelde, ya no
comparte todas las cosas que hacía antes, ya no se alimenta igual por un problema de estética, de presión social. Y por otra parte tenemos en las niñas que comienzan sus periodos menstruales. Los periodos menstruales cuando inician generalmente son bastante irregulares, a veces pasan muchos días sangrando o sangran más de lo normal y todo esto aumenta la pérdida de sangre y de hierro que está teniendo esa niña y por lo tanto vamos a tener que incorporar más porque es un estrés que está teniendo el organismo. Y en adolescentes también. En estos días yo estuve conversando con una mamá que me decía que el niñito le duele mucho la pancita y que entonces ella le da el dinero para su breaks y entonces el niño, claro, en vez tienes $1 y te ponen una funda de papita o te ponen una ensalada o te ponen... Claro. Siempre el niño ahora que tiene la primera vez en su vida la oportunidad la autonomía o la oportunidad de escoger qué come, de momento no escoge lo más saludable, escoge lo más rico. Así es. Y que todos los alimentos estos tan ricos están diseñados para que sean ricos, no para que sean saludables. Así es. Entonces el niño escoge mal y al final sí vas a ver de nuevo una prevalencia o de anemia en estas edades. También los hombres damos unos estirones. Exacto, el estirón puberal, es decir, esa es una etapa de cambios físicos y cambios psicológicos. Y todo esto hace como un combo para que el resultado, si no se maneja adecuadamente, es anemia. Claro, y en mi cabeza viene un tema de el niñito prematuro que come mal, que toma mucha leche. Ya por ahí ya yo como pediatra me voy orientando. Mira, lo más probable es que este niñito tenga al menos algo que yo deba de ir a investigar, ir a indicarle ese examen. Y esta es otra pregunta que también es importante que la tengamos todos claro. ¿A qué edad empezamos a hacer estos tamizajes de biometría? Exacto, esta es otra pregunta en la que muchos no se ponen de acuerdo, pero generalmente se coincide en que a partir de los 6 meses ya hay que empezar a tamizar, sobre todo si es este niño con todos estos factores de riesgo. Pero aunque no tenga estos factores de riesgo y sea un niño sano, a partir de los 6 meses ya sabemos que por los cambios fisiológicos es el momento de hacer un examen para ver en qué punto partimos, sí, y ver si hay que investigar algo más. Habitualmente ponemos a los 6 meses el primer examen y después cada 6 meses hasta los 5 años. Ahora, ¿dónde yo veo el problema? ¿Dónde yo veo que los papás a veces, obvio, son padres y si a tu bebé le toca el examen a los 6 meses y le pinchan 3 veces y no acaban de sacarle sangre, como que ya no quieres hacerle el estudio y te quedas medio traumado? Al año ya no vas a querer volverle a pinchar si el último estuvo bien. Así es. Y sí nos pasa eso, que la hora de la toma de muestra influye a veces en la decisión de si le van a hacer o no le van a hacer el próximo examen al bebé. Y de ahí la importancia de escoger adecuadamente el laboratorio. Muchas veces nos dicen, ay doctora, pero en ese laboratorio quizás es un poco más costoso. Y quizás no sea costoso por la técnica que van a utilizar, porque al final van a hacer la misma biometría y el papá te dice es lo mismo, sino por el personal entrenado. Tenemos que identificar con nuestro pediatra, con nuestro hematólogo pediatra, ese laboratorio que ya él sabe que hay un personal que está entrenado para tomarle la muestra a niños y así disminuir ese trauma. La diferencia de precio no es tanta al final, pero la expertise, la experiencia de la persona que va a sacar sangre va a determinar la calidad de lo que están haciendo. Y otra de las cosas que yo le digo a los papás, porque a veces no los quieren pinchar, y no es que el pediatra sea malo, es que esté indicado, pero te digo, por ejemplo, no esperes a que se vea pálido. Exacto, cuando ya el niño está pálido, cuando tiene palpitaciones, cuando cambió su conducta, ya hay una anemia establecida. Nos va a tomar más tiempo y más medicación poderla corregir. Y Sadi, ahora que te tengo acá aprovecho, ¿no? ¿Qué exámenes sirven de verdad para diagnosticar una anemia? De así obligatorio, vamos a iniciar siempre por una biometría. Eso nos va a brindar todo lo que necesitamos o toda la base que necesitamos para investigar. Ya de ahí, dependiendo del valor de hemoglobina, de las constantes corpusculares y de otros parámetros que nosotros como pediatras, como hematólogos buscamos en los exámenes, pues vamos viendo qué exámenes se derivan de ahí. Ya están todo lo que tiene que ver con el metabolismo del hierro, con el almacenamiento del hierro, con la vitamina B12, con el ácido fólico. Pero con una hemoglobina para iniciar una biometría, es suficiente. Es suficiente. Yo también creo que con esta biometría, suficiente. Y ahí arrancamos, ¿no? Y de ahí se parte. Sí, si el valor no está en lo que nosotros consideramos o no está para el rango de edad o el lugar donde viva, bueno, habrá que hacer otros estudios. Y obvio que la anemia explica todos estos cambios de que es irritable, de que no quiera comer, que le vaya peor en la escuela.
Sí, así yo tengo una anécdota porque siempre tuve una mamá que vino y me decía, doctor, el niño está irritable, ya no está igual, yo pensé que era otra cosa. Iniciamos el tratamiento y la sorpresa fue a los 3 meses cuando la vi para reevaluación que ella llegó muy contenta. Doctora, ya es como es él, ya es un niño normal. Y ese es el mensaje también que queremos dejar, que hay que pensarla, que hay que diagnosticarla, porque tratándole se corrigen todos estos síntomas que vienen acompañándolo. Claro, y cuando una anemia hablamos que es puramente nutricional, ¿y cuándo debemos preocuparnos? Exactamente. Si estamos ante el niño que en la familia hay antecedentes de anemia, o que vemos en la biometría que no es el comportamiento normal, o que ya iniciamos un tratamiento y no es la respuesta que esperamos, o que es un niño que no debería tener anemia porque al interrogar a los padres tiene una adecuada alimentación complementaria, no es un niño que se enferma a repetición, no tuvo todos estos factores de riesgo que hemos mencionado, y sobre todo si además se pone amarillito, si acompaña estos síntomas normales o otros síntomas, pues ese es el momento ya de sí tener una atención especializada. Sí, yo siempre digo que el cuerpo da síntomas, sí, ¿no? Da síntomas. Si Algo. nos crece el vaso, sí. Si nos ponemos amarillo, cualquiera de estos síntomas nos orientan a que hay algo más que... Hay algo, cada vez que los padres tienen este tipo de dudas, deben de consultárselo con el pediatra. Y recuerda, si este capítulo te está gustando, por favor compártelo con todas aquellas personas que puedan serle útil este capítulo sobre anemia en niños. Suscríbete a nuestro canal, que eso nos ayuda a hacer mejores programas y a traer invitados de esta calidad. Entonces, otra de las cosas, la anemia se puede prevenir desde el embarazo, ¿verdad? Desde el embarazo, incluso desde antes del embarazo. Ya si estamos en una edad en la que pensamos embarazarnos, yo digo, en mis próximos 6 meses está previsto tener un embarazo, pues es momento para que la mujer empiece a incorporar nutrientes que son necesarios. Y otra cosa que lo comentábamos también, ahora que hablaste de nutrientes, es este tipo de los micronutrientes que da el Ministerio de Salud Pública, que son profilácticos, es decir, para la prevención. ¿Qué tú crees de esto? No porque sean regalados o porque sean económicos son malos, son muy buenos, cumplen muy bien su función preventiva, es decir, como apoyo son muy buenos y como preventiva. Si ya está establecida la anemia, pues ahí sí necesitamos un poquito más. Claro, de que sirven pero para prevenir. Claro, en el contexto adecuado. Es decir, para prevenir la anemia andas bien. Y lo otro, la forma de tomarlo, porque a veces tienen dudas si es con leche. Sin leche, ya eso lo aprendimos, sin leche. Entonces, con jugo cítrico. Claro. Entonces, ¿cuándo debo llevar al niñito a hematología infantil? Por ejemplo, siendo pediatra, ¿cuándo tú crees que deben referírtelo o derivártelo a ti? Pediatra, si hacemos una biometría y vemos parámetros que no son los que usualmente esperamos encontrar en una anemia nutricional, ese es el momento. Si empecé un tratamiento de hierro, los padres hacen adecuadamente, llevamos 3 meses y no he tenido la recuperación que esperaba, ese es el momento. Si en la familia existen antecedentes de alguna anemia crónica no estudiada, ese es el momento. Y ahora ya para terminar, si sospecho que mi hijo tiene anemia, ¿qué hago hoy mismo? ¿Qué debo de hacer hoy? Hoy mismo vamos a hacer 2 cosas. 1, agendar la cita con el doctor Coro. Y 2, empezar a hacer y a fortalecer la alimentación de este pequeño. Pero eso, recuerda, no va a ser suficiente. Siempre agendamos la cita con nuestro pediatra para que se pueda diagnosticar y tratar a tiempo. Claro, y ahí ya en la consulta uno empieza a interrogar a los padres, empieza a ver qué come, qué no come, por qué sospechas, y ya le indicas los exámenes, ¿no? Entonces siempre les recordamos que el tratamiento hay de 2 tipos, profiláctico o preventivo para no tener, y el tratamiento curativo, que este tratamiento no solo es con la alimentación, sino en que suplementarlo con algún micronutriente y siempre llevar el control de cada 3 meses hasta que estemos de alta. Cuando estemos de alta vamos a mantener el tratamiento profiláctico de nuevo y seguimos con todos los cambios nutricionales que fuimos conversando. Y todos los controles. Entonces, Sadie, creo que hasta aquí estamos bastante bien. Espero que este programa le haya gustado. Si te gustó, suscríbete, dale like y compártelo. Y para nosotros es un gusto que hayas venido. Quedaron 2 o 3 temas pendientes, pero queda abierta la invitación para un siguiente programa que ya tenemos conversado qué temas pueden ser. Muchísimas gracias y bueno, un saludo en casa a todas las familias que nos están escuchando. Bien, un gusto, sí, y nos vemos en el próximo programa, Un Mate con el Dr. Coro.